Bueno, como habíamos anunciado, íbamos a estar charlando con Jorge Altamira, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, por tu ¿Qué tal? tiempo. Buenas noches. Eh, con la excusa un poco de charlar alrededor de tu análisis de lo que dejan las elecciones, son legislativas en la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo tuvieron mucha incidencia mediática, aportaron a la discusión de las distintas organizaciones y el resultado ya está. ¿Cuál es la lectura en principio o qué es lo que más te llamó la atención de este resultado? Ocurre lo siguiente, ha habido 5 elecciones antes de la elección del domingo pasado. Ujú. La primera fue en Santa Fe, después en el norte. En todas hubo un crecimiento inaudito de la abstención. Ujú. Por lo tanto, la abstención o el ausentismo electoral ya venía instalado. Y también venía instalado el progreso de la libertad avanza en esas elecciones, porque, por ejemplo, ganó la capital de Salta, Sí. ganó la capital de Jujuy y ganó un bastión tan importante como Libertador General San Martín, donde se encuentra el ingenio Ledesma. Ujú. No me acuerdo ahora si fue en 2013 o en 2015, ganó el FITU, el Exacto. ingenio, el Libertador General San Martín. Del FITU pasó a la Libertad Avanza. Entonces acá hay dos lecturas. Bueno, la elección en la ciudad, al principio podría haber una expectativa de que contrarrestar esta tendencia. Esa es la expectativa que había en muchos sectores políticos, pero la profundizó. Mm. Entonces hay dos aspectos en esta elección. ¿Contra quién va el ausentismo o la abstención electoral? Va contra la oposición. Mm. Es un rechazo a la oposición. Claro, la alternativa. Porque si hubieran sido simpatizantes del gobierno, lo votaban. Mm. Si no lo votaron y no eligieron a la oposición es porque considera que esta oposición no es cómplice de este gobierno o tiene antecedentes amplios como para justificar que no se la vote. Y bueno, y un conjunto de razones que, como ustedes ven, no tienen nada que ver con la tesis del desinterés por la política. Mm. Al revés, es muy sofisticado esto de abstenerse en oposición, de abstenerse contra la oposición. Sí. Es políticamente muy sofisticado. Mm. Naturalmente que tiene el límite de toda abstención, que al no ser un proyecto programático, no corresponder a una tendencia más clara dentro de la población, no es un instrumento, al menos en lo inmediato, de construcción política. Claro. Pero Porque. se ha planteado en la Argentina una situación políticamente seria, que es que el régimen se priva de base electoral, el Mm. régimen político tomado como un todo. Mm. Y dentro de esto, la libertad avanza, se impone sobre sus opositores, consigue homogeneizar el campo de la ultraderecha al eliminar al PRO, Mm. y bueno, va a utilizar esta recuperación de iniciativa política para sus propios intereses. Mm. La capacidad del gobierno para explotar esta iniciativa política está dada por los límites del plan económico, Claro. que ya vivió dos corridas cambiarias, tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional y en este momento hay una fuga de capitales muy importante que el Mm. gobierno nacional está tratando de contener con un incremento de la deuda. Mm. Está comprando con deuda el bloqueo, la salida efectiva de dinero o de dólares de la Argentina. Y termino con esto, la observación que hizo, bueno, no sé cómo te llamás ahí, la Andrés, observación que hizo sobre el paro docente de acá ayer. Mati. Matías.
Matías, Ujú, que hizo, es muy importante, es una observación importante, dice, no es una rebelión, mm, lo cual es darle ya cartera de rebelión, mm. ¿no es cierto? Lo que, si alguien dice que algo todavía no llegó a ese punto, quiere decir que va en camino. Que puede Yo le serlo, sí. agregaría a eso un movimiento intensísimo entre los delegados de los choferes de colectivos del AMBA, Sí. de plenarios autoconvocados, que anuncia la preparación de una tremenda huelga en el transporte, ¿no es cierto? Sí. Ahora, mencionaste esta cuestión, me interesan dos puntos particularmente. Primero, sobre la capacidad del gobierno nacional de gestionar esta crisis política. Y me pregunto si en parte en realidad no es un objetivo también eliminar una parte de esa población. Yo hace un tiempo hablábamos con Alejandro Horowitz y nos preguntábamos sobre la población políticamente activa. Digo, a este gobierno, que la población políticamente activa sea menor, quizá incluso lo puede beneficiar. Sí, tiene su límite. Mm. Yo no creo que, por ejemplo, Trump comulgue con esa idea, ¿Por qué? porque Trump, la fuerza de Trump emana Mm. de su base electoral. Claro, la Es decir, necesita. que un ultraderechista conquiste una fuerte base electoral es significativa como perspectiva reaccionaria, Ujú. porque lo aproxima a lo que es históricamente el fascismo. Claro. Mm. No todavía una movilización callejera, organizada de sectores reaccionarios, pero al menos el voto, Claro, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Ahora ustedes fíjense, la disminución del caudal electoral tendría que haber beneficiado, por ejemplo, a la izquierda, Ujú. porque tiene un electorado políticamente más activo, Más comprometido, se supone. sí, más comprometido. Entonces, en porcentaje, si hay una abstención, la mayor concurrencia de ese electorado tiene que levantar el porcentaje. Y en lugar de levantarlo, lo hizo caer. Sí. Claro. ¿Por qué lo hizo caer? Porque para la población, cuando la televisión muestra las escenas parlamentarias, las combinaciones políticas, etcétera, ubica al FITU como una colateral del kirchnerismo. Fuerte. Y en la práctica, efectivamente, es lo que ocurre. Se acaba de formar un bloque, Frente de Izquierda Nacional y Popular, con dos diputadas de la unidad de la Unión por la Patria. Mm. Y en general coinciden en sus planteamientos políticos. Pero en resumen, privarse de una base electoral es una idea del siglo XIX, Sí. donde una minoría elegía un caudillo conservador Y en una Argentina terrateniente. Ujú. Desde la llegada de Perón, bueno, mejor dicho, desde la llegada de Irigoyen y luego la de Perón, y en un mundo donde la participación de masas es tan intensa en un sentido o en otro, por ejemplo, manifestaciones gigantescas contra el exterminio en Palestina, Mm. el que se quiera privar de una audiencia electoral, reducirla, este, no va a tener base sólida de gobierno. Claro. En cualquier giro de la situación, en cualquier giro de la situación, aparece colgado de un pincel. Jorge, para seguir un poco con esto de la gente que no fue a votar, yo pensaba que tal vez lo que expresa es apatía, ¿viste? Es gente que decidió no ir porque no es representada por nadie. También hubo gente que planteó que, comparándolo con el 2001, hoy Mm. antes de entrevistarte un poco vos lo hablaba, podía ser el germen de un movimiento político que se abstiene por rechazo activo. ¿Vos qué pensás? ¿Es apatía o se puede trabajar sobre un fenómeno que se está germinando? Mirá, si fuera simplemente una apatía, quiere decir que es un respaldo al gobierno. Claro.
porque los gobiernos cuentan con los votos que van para él y con la llamada apatía. Esa tesis se mostró cierta validez durante un periodo en la historia de Estados Unidos en donde para ir a votar hay que inscribirse antes. Y entonces ya se sabía a la hora de la votación que solamente iba a participar de entre un 40 y un 50%. Y eso era en la época de prosperidad. Entonces decían, bueno, si el carro va bien y encima hay que votar un día de semana, Claro. no voy. Ujú. En Estados Unidos, en las últimas 3 elecciones, hubo una participación masiva. Sí. Rompió totalmente la tendencia anterior. Lo mismo está ocurriendo con las huelgas. Ahora, cuidado con la apatía, porque cuando la apatía no es conformidad con el gobierno, Ahí se puede producir es un el problema. estado previo al estallido. Claro. Ok. Porque finalmente solamente los apáticos se rebelan. Sí, por lo menos lo que tienen un Políticamente descontento. activos todo el tiempo, Mm, intervienen gradualmente en política. mm. Todos los días hacen algo y de ahí se forma una visión medio reformista de la historia, de agregar un poquito a todo esto. En cambio, cuando la bronca se acumula y la apatía es una bronca reprimida, en algún momento estalla y rompe todas las compuertas. Naturalmente, como yo no soy anarquista y la corriente política en la que milito no es anarquista, luchamos para que esa rebelión tenga un proyecto político. Bien. Ahí, Jorge, perdón, te interrumpo porque quiero ir a la izquierda. Hiciste un planteo sobre el FIT. Analizando la campaña, si la tengo que poner en 3 claves, para mí el eje estuvo en el negocio de denuncia a la especulación inmobiliaria, un poco del genocidio en Gaza y el apoyo a los jubilados. ¿Qué crees que le faltó para convencer a más sectores de la población y que se exprese una elección más fuerte de la izquierda? Mira, mi experiencia, y creo que teóricamente es explicable, la fortaleza electoral se construye antes de las elecciones. Una fuerza aparece emergiendo porque por su actuación política empieza a recoger una serie de simpatías significativas. Yo te cuento una experiencia para resumir y hacer esto más sencillo. En el año 2013, el Partido Obrero ganó las elecciones en la capital de Salta, Con una que gran elección, sí. recientemente ganó la Libertad Avanza. Sí. Cuando yo participé de la actividad y vos veías en la calle que nuestra victoria estaba descontada. Mm. Cuando terminamos el acto de cierre, me fui con un compañero a comer algo y el mozo nos dice, ahora no nos apresuremos. Apa. Todavía no se había votado. Y la palabra no nos apresuremos se ve que en la cabeza de este mozo del restaurante tenía que ver con lo que él habría tenido su simpatía por la juventud peronista en los 70 Okay. y entendió de que se habían apresurado, Claro. que no habían dejado madurar un proceso. Pero además habló en primera persona del plural. Ujú. No nos apresuremos. Claro. Pero sí no pertenecía a nuestro partido. Ujú. Pero había generado una... Yo me fui convencido cuando cerré por otros indicios. Yo hablé de un partido que el domingo ganaba. Claro. Entonces, eso se construye antes. Si vos construís antes, hay distintas manifestaciones de que es una colateral del kirchnerismo, solo que algunas son, digamos, teóricas o programáticas. Mm. Vos lees un programa de las últimas elecciones del FITU y no tiene ninguna diferencia relevante con la que puede presentar un peronista de izquierda, característica nacionalista, etc. Lógicamente que el electorado eso no lo conoce, pero cuando prende la televisión, los periodistas, los comunicadores,
se encargan de marcar que en este tema, en este tema, en este tema, Están de van a acuerdo. la cola del kirchnerismo. Ahora, digo, lo que vos estás diciendo, creo que para la época y para el momento es algo bastante fuerte, porque, digo, quizá estaba claro cuando se conformó el primer, mencionabas el FITU, luego el FIT, estaba claro que sus representantes eran de la izquierda. ¿Qué ves vos de acá para adelante que podría modificarse con este objetivo? Digo, porque la izquierda no creo que tenga ganas, o quizás sí, y no lo sabemos. Luego va a venir Marina Biasi, se lo podemos consultar. No creo que esté pensando en quedar ligada a sectores progresistas o más de izquierda dentro del peronismo. Bueno, por de pronto votaron a Massa. A ver, esto tiene una historia, porque ocurre lo siguiente, cualquier político trata de esquivar las preguntas incisivas del periodismo. Sí, sí, Y eso sí. entonces hoy vos le Igual, preguntas a alguien del... No, ¿cómo vamos a ser kirchneristas si nosotros representamos a Trotsky? sí, ¿Está claro o no? Pero vos fíjate que en el Congreso hay un partido que se llama Piquetero, que integra la Unión por la Patria sí, y que se define como trotsko-kirchnerista. sí, es un desprendimiento del Partido Obrero. Entonces, hay que salir del instinto defensivo que tengan entrevistados, políticos y todo lo demás, y hacer un recorrido de una trayectoria política, de cómo se va encaramando. Y además, por ejemplo, querían hacer una tribuna única Ujú. con Unión por la Patria el 24 de marzo. Fue Eso parte ya del es un debate, bloque sí. político, porque hay una tribuna, hay definiciones políticas. El MST ¿Está claro estuvo, o ¿no? no? Sí, Bueno, el no MST me estuvo. interesa ahora pasarle la factura a nadie porque estamos analizando el problema en su conjunto y las salidas, ¿no es Sí, cierto? Que es lo que nos interesa. En esto influye muchísimo una tendencia al parlamentarismo, o sea que el progreso político de la izquierda va a venir del parlamentarismo. Vos fíjate que en el campo sindical, la gente que llegó a la cabeza de sindicatos con planteo de izquierda está completamente entregada. Lo ves en el FOETRA, lo ves en el SUBTE y lo ves en varios otros sindicatos. Es Sí, decir, que es un proceso de conjunto. claro. Es un proceso de conjunto. Hablas de lo que fue el sindicalismo de base, ¿no? Claro, Sí, distintos sectores, por ejemplo, yo, por ejemplo, con Pianelli, lo claro. tenía en la legislatura cuando presenté el proyecto sí, de de las 6 6 horas. horas para el subte, era un delegado apoyando ese proyecto. Y era un cuerpo de militantes o de activistas combativos fenomenal. La expectativa es que fueran la columna obrera de un partido socialista revolucionario, ¿no es cierto? Bueno, fueron cooptados de distintos modos y este es el cuadro que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La renovación tiene que ser mucho más profunda que la que hubo en el pasado y acá se tiene que conjugar la irrupción de la clase obrera como factor histórico independiente, como ocurrió en el Cordobazo, como ocurrió en una importante huelga general que nadie tiene presente contra Isabel Perón en junio y julio del 75, que llegó a derribar a López Rega. Claro. Duró un mes y medio, no fue lanzada por la burocracia sindical y comenzó con una iniciativa de la Comisión Interna de la fábrica Ford. Sí. Yo, ¿No es cierto? Quiero decir, el escenario para eso hoy lo ven ustedes en los docentes, lo ven en el transporte, lo ven en la industria siderúrgica, sí, estos la días hay crisis un paro en la rama del gigante en Tierra del neumático, Fuego. el paro ¿cómo se llama?, de Tierra del Fuego. Ustedes ven que hay indicios de un escenario de este tipo, pero para eso también hay que tener una orientación política adecuada, caracterizar correctamente al gobierno y tener iniciativas adecuadas para que se transforme todo esto en un cuerpo político independiente. Sí, yo me quedé con una cuestión previa, digo, cuando vos casi directamente lo afirmaste, esta cercanía de la izquierda con Massa como figura, digo,
la izquierda no salió en ningún momento a apoyar a Massa. De hecho, planteó, fue una de las discusiones. ¿Por qué vos creés que directamente hubo ahí una asociación entre el Frente de Izquierda y en particular Massa? Porque con un criterio electoral, frente a un fenómeno perdido, decidieron estar cerca del electorado peronista. Ujú. Vos tenés el criterio electoral y rompieron una tradición. Yo, por ejemplo, ahora escucho a Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía de Massa, o el otro día a Aracre, asesor personal de Alberto Fernández, defendiendo mejor que Milei la política de liquidación industrial que está desarrollando este gobierno. Sí, eso sí. Los vasos comunicantes son poderosos. Y no falta quien en la oposición especule con lo siguiente, que ya ocurrió en Inglaterra esto. Especule con lo siguiente, bueno, dejémoslo que haga el trabajo sucio y después nosotros venimos al gobierno con las cuentas fiscales arregladas. ¿Quién hizo esto en el mundo antes? Jorge, No Johnny. Jorge, la Blair consigna, con Thatcher. perdón, pues me acuerdo clarito, la consigna, por lo menos lo que planteó Miriam Bregman fue rechazamos al gobierno de Milei o no votar a Milei sin darle apoyo político a Massa. No fue igual que en el 2015, que se llamó a votar en blanco, pero tampoco se llamó a votar a Massa. ¿Vos cómo crees que tendría que haberse planteado el FIT en ese? Mirá, ¿Qué lo ves como ambiguo? además de una carrera en la Facultad de Derecho, debe haber emprendido una carrera en diplomacia, Ujú. que consiste en envolver ciertas posiciones políticas del modo más confuso posible para que la interpreten vos de esta manera y el otro de la otra. Ok, Si vos tenés la tradición de votar en blanco, sí. y vos decís, yo a Milei no lo voy a votar, obviamente, pero no tengo confianza política en Massa, y hago esta declaración y ustedes voten como quieran, porque no se habla del voto. Ahí está la trampa. Llega la hora de votar. Y esto es muy importante porque con una posición clara, expuesta desde el inicio, en los peores momentos, pero luego en forma sistemática, se forma en la población una conciencia clara de la fisonomía que tiene una corriente política. O sea, esta corriente política es así, así, así. Claro. Yo eso lo hice en la campaña del 89, cuando cometí algunos errores de comunicación, pero la consigna es, si votás a Menem, gobierna el Sogaray. Sí. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, Y el error de sentaba comunicación presente. es que no entré a polemizar con quienes me decían que yo mentía. Recuerdo que tuvimos esta charla ya. Sí. ¿Ah, sí? Sí, Bueno, sí, la vez anterior. elaborar una polémica con esa parte del electorado. Pero al final, gobernó el Sogaray. No al final, al principio. Al principio. Gobernó el Totalmente. Sogaray. Y entonces me paraban en la calle para preguntarme cómo yo sabía eso de antes. Vos tenías información, tenías información. Claro. Y bueno, aprovecho porque la hemos invitado en varias oportunidades a Miriam Bregman a charlar por acá y a compartir este debate. Me queda, a partir de lo que vos planteabas, digo, porque estás planteando una caracterización en la que la izquierda no queda muy bien parada para aquellos que piensan por izquierda, pero pensar cuáles son las orientaciones. Digo, bien, se redujo el caudal de votos, pero sostuvo sus bancas. ¿Cuáles son las orientaciones pensando que de acá a noviembre el proceso electoral continúa, que vos proponés para la izquierda? Porque, digo, mencionábamos algunos casos, pero no hay grandes explosiones de la clase obrera. Está bien. Yo no personalizo en Miriam Bregman. No, yo tampoco, Es un partido político. Sí. No, Ese tal partido cual. político tiene una trayectoria inclusive anterior al ingreso de Miriam Bregman en la militancia. Ujú. ¿Entiende o no? Sí, Es toda totalmente. es toda una estructura, digamos, en la cual se alinea, y lo mismo pasa con todos los demás. Este proceso llevó a una crisis en el Partido Obrero. Hubo expulsiones de 1.200 militantes. Sí. Y se afirmó una corriente
en el sentido que estoy denunciando, en oposición a otra corriente que la que estoy exponiendo yo en este momento con ustedes, pero que vengo, quiero decir, con relación a este proceso electoral, lo vengo caracterizando desde el comienzo. Nosotros en la campaña de 2023 participamos diciendo que Argentina vivía una elección reaccionaria, que toda la tendencia del proceso político era hacia la derecha. Quiere decir que hemos construido nuestras posiciones no sobre la impresión de un momento, sino sobre toda una etapa de tipo política. Lo que va a cambiar esta situación es una combinación de dos factores. El estallido de este plan económico, que debe estallar porque tiene contradicciones insalvables. La primera es la recesión industrial, la segunda es el hundimiento de la infraestructura y la tercera es el nivel de ataque a derechos sociales fundamentales, no solo el salario, los discapacitados, la cultura, los derechos humanos, etcétera, etcétera. En ese proceso vamos a construir, con la experiencia del pasado y con un reconocimiento atrasado de parte de la ciudadanía de nuestra trayectoria, una alternativa política que pueda ser eficaz para crear una base socialista contra los gobiernos que hemos tenido en Argentina. Aprovecho yo para saludar a los que están ahí en el chat, que veo mucha gente amiga. El saludo para todos ellos. Si no lo hicieron todavía, le dan me gusta a este video y comparten, que es su manera de ayudarnos para que estas tranquilísimas charlas que tenemos a veces en Un Gallo para Esculapio lleguen a más gente y sean parte de un aporte a algo. Si ustedes quieren aportar y colaborar con Un Gallo para Esculapio, pueden hacerlo enviando su cariño en forma de pesos a ungallo.mdp. Ahí colaboran con nosotros. Háganlo porque lo necesitamos. Claro. Tenemos que pagar la luz, gente. Sí, y está bravo, no hay plata. Ahí por allá Javier Serrano, que decía: yo quiero militar en política obrera. Un saludo a Javi. El saludo para Javi. Aparece el amigo Gustavo Vicini. No alcanzo a distinguir algunos nombres porque, entre otras cosas, se rompió mi computadora. Hay un debate por Miriam Bregman. Hay un debate por Miriam Bregman. Ahí alguien tiró: che, no seas careta, creo que decía, dale la entrevista al gallo. La invitamos, está invitada. Esto que planteas del plan económico, la posibilidad del estallido, me siento en el meme, pero ¿vos lo ves como algo, como una posibilidad inmediata o que el proceso de maduración ya es largo? Hoy a mí me daba la sensación, y me tomo unos segundos para explicarlo. Escuchaba a Javier Milei fundamentando el blanqueo de dólares sin preguntarle nada a nadie. Entonces, que tanto el que lo había hecho producto de su actividad ilícita vinculada con el narcotráfico podía traerlo, total, eso no tenía nada que ver con la economía. Y por el otro lado decía: pero a ninguno hay que preguntarle cómo hizo la plata, eso es delito, se tiene que cargar la justicia. Yo hablo de economía. Y me daba la sensación de: che, la estamos juntando. Sí. Juntemos, así nos podemos rajar. Como plan económico no es tan loco. ¿Cómo ves vos esa parte del rumbo que ha adoptado? Vos ya tenés posición tomada. Vos ya tenés posición tomada. Para vos el estallido es inmediato. No sé si inmediato, pero para mí... Acá hay dos cosas. En primer lugar, cuando un gobierno invita al delito, sí, o a legalizar el delito, está al borde de la desesperación. Sí. En segundo lugar, los delincuentes no invierten a corto plazo, solo quieren blanquear lo que tienen. Una vez que lo blanquearon, se lo llevan. Claro. Por eso no queda nada del blanqueo anterior. Ahora, es decir, quiero decir lo siguiente: acá tenemos a alguien que está pedaleando, y pedaleando furioso, porque siente que esa bicicleta se viene abajo. Sí. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? También hay que tener una visión de conjunto. La Argentina no vive sola en el mundo. Bien. Si al menos contara con la ventaja de una fase próspera en la economía mundial, incluso si tuviera una crisis, esa crisis sería para depurar la situación y arrancar de nuevo. Jorge. Pero
nosotros tenemos una guerra comercial que por conveniencia o por simplificación se llama guerra comercial, pero que es una guerra económica en toda la línea. Sí. Yo ¿Eh? te puedo meter un Porque asterisco ahí. Trump, en los acuerdos que está buscando con los distintos gobiernos en materia de aranceles, se ha metido en toda la política económica de esos gobiernos, que Sí. cambien sus cadenas de producción abandonando relaciones con China, que modifiquen el sistema impositivo, que modifiquen el sistema arancelario regulatorio. Es decir, el tipo pretende cambiarle el sistema económico a la totalidad de los países, de lo contrario les declara la guerra. Y de Jorge, otro lado, vos tenés el desarrollo de una guerra de características mundiales. En Europa hay guerra, sí. en el Medio Oriente hay guerra. La guerra del Medio Oriente ya tiene una característica mundial. Vos fíjate que para combatir, según dice Netanyahu, a una organización como Hamas, que en su mejor momento habrá tenido 30.000 militantes, tiene movilizada casi toda la reserva para Siria, para Líbano, para Cisjordania, de manera que la tropa regular pueda ocupar enteramente Gaza. Esto es un despliegue, ¿no es cierto?, que a uno de los estados más armados del mundo lo coloca al borde de choques impresionantes de aquí en adelante. Entonces, tomo este escenario económico, este escenario geopolítico, al único fin, por lo menos conversando ahora, para señalar de que a nivel internacional nadie va a venir a poder ir a la Argentina, que tiene una deuda pública de 600.000 millones de dólares y que bajo Milei ha aumentado enormemente la deuda privada. Y hay varios grupos que no pueden pagar el endeudamiento, Celulosa, Globo, Albanese, creo que se llama ese grupo, y que por lo tanto puede haber una cadena de quiebras industriales. Cuando vos le preguntás a Milei dice fenómeno. Sí. El objetivo de nuestra política económica es que quiebren todos los que no son capaces de aguantar la presión del mercado. Que es la Jorge, doctrina austríaca esta, ahí me quiero que meter reivindica. con esto que estás diciendo, pues justo en el clavo de lo que te quería preguntar, pero llevado a la política, porque yo pienso que el gobierno, si bien está atravesando todas estas contradicciones que vos marcás, a la vez es el bastión que tiene Estados Unidos en la región para sostener o neutralizar su influencia política en contraste con China. Entonces eso le ha permitido, por ejemplo, ganar en parte estas elecciones porque el apoyo del FMI con los dólares le permitió la estabilización de la moneda. Si a largo plazo Trump lo sigue viendo como útil a Milei, ¿no crees que planteando esta discusión sobre si estallido no o estallido sí, no lo puede sostener por un interés político más allá de la crisis internacional? Más simbólico, decís vos. Sí, puede ser hasta cierto punto, todos los estados tienen un margen de flexibilidad, pero hoy el que está en crisis es el estado norteamericano. Moody's o Standard & Poor's lo bajó de categoría, le bajó de categoría la deuda pública norteamericana. China está vendiendo los bonos norteamericanos. Japón los está vendiendo. Cuando desató la guerra arancelaria, se produjo una caída de los bonos públicos de tal magnitud que al día siguiente Trump llamó a una conferencia de prensa para decir que reculaba de la guerra arancelaria por 90 días. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién socorre a los Estados Unidos? Ahí está, hay un problema. Creo que ese es el problema que viene teniendo hace años. Yo quiero, y ya también para ir liberándote, Jorge, meterme un poquito en esta cuestión de lo que tiene que ver con cómo impacta eso en la Argentina. Porque, digo, hace unos días tuvimos el placer de hablar con Eduardo Duhalde. En unos días va a estar saliendo la entrevista, los invitamos a que se den una vuelta.
Y un poco este debate de qué implica una ruptura de la economía en los términos que vos lo estás planteando en el 2025. Digo, porque no estamos en la Argentina de hace 25 años atrás, la estructura económica no tiene la misma resistencia, las organizaciones políticas están, como estamos viendo, bastante devaluadas. Entonces, digo, ¿qué es lo que vos, como en tu experiencia y como analista también, qué es lo que esperás que se venga? Bueno, ahí está, hay un problema, te lo aclaro, metodológico, Hmm, que la pregunta tuya ya escapa al tema de los analistas. hmm, Porque si los analistas pudieran decirte qué es lo que va a pasar, nosotros ya directamente jugamos todas las cartas ahí y se acabó la historia. A Sí, partir de cierto momento, las perspectivas que habla un análisis, una caracterización, hmm, se resuelven por medio de la lucha. hmm, Se resuelven por medio de la lucha. De la lucha acá, de la lucha en Brasil, de la lucha en Europa. Es decir, hay focos de lucha en todo el mundo. hmm, Estados Unidos, después de 35 años de periodo sin huelga, tiene huelgas todas las semanas en todos los sectores. Es decir, se decide por medio de la lucha. La humanidad ha encontrado las salidas no por la previsión de alguien, ¿no es cierto? sí. No hubo nadie que dijo cuando derrotemos a Hitler, iremos no sé dónde. No, dijeron acá hay que derrotar a Hay que Hitler. derrotarlo y después vemos. Y entonces había que poner las armas y los métodos para derrotar a Hitler. Claro. Después, ¿qué va a salir? Y bueno, después vamos a ver lo que hacemos, digamos, cuando sale. Acá hay un problema que es concreto. La clave es una irrupción de la clase obrera y que esa irrupción la convierta en un factor histórico. ¿Qué quiere decir un factor histórico? En un polo de atracción de las clases populares. Ujú, Y eso reclama un programa político. hmm, Eso se tiene que dar conjuntamente. Y eso se resuelve por medio de la acción. claro. Es en este punto en que mi función de analista o de caracterizador de los temas políticos concluye. ok. Claro. Ponemos todas las armas en En- esta lucha. Entonces viene el problema de analizarnos a nosotros mismos sobre las armas que disponemos, su forma de utilizarlas y todas las combinaciones que hay que hacer para arribar al objetivo que uno se propone. hmm. Con esto, con esta, ahora sí te despido. Estuvimos charlando mucho en torno al frente de izquierda. ¿Y cuál es tu posición teniendo en cuenta de que, insisto, el proceso electoral continúa en los próximos meses? ¿Llamás a acompañar, a apoyar críticamente? No, nosotros nos vamos a presentar en las elecciones ahora de septiembre de En la las de provincia de septiembre. Buenos Aires Ujú. Ah, y en las de octubre. Nos Bien, vamos a presentar en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. bien. Y vamos a ir con estos planteos de construir un desarrollo socialista. Nosotros ahora tenemos un streaming que se llama Socialismo Barbarie Mm. ajá. y le pusimos eso porque gobierna Milei. Nosotros es el socialismo, esto es la barbarie, y el socialismo destruye a la barbarie con métodos revolucionarios. Clásico. Lo repregunto porque me parece que es importante y sobre todo cuando hablamos con dirigentes de la magnitud de Jorge Altamira, no hay posibilidades de acuerdo, de sentarse en una mesa de diálogo, de discutir el programa y el proyecto a Mirá, futuro. en Salta el FITU se rompió. Hmm, El MST, por ejemplo, parece que consideró que no estaba bien reconocida su participación en la lista y se rompió. hmm, ¿Cómo va a procesar el FITU esta crisis? Si empieza por decir que no hay crisis y que está creciendo y avanzando como hizo en su balance de las elecciones en el norte y en Santa Fe, para tomarse el chasco desesperante de acá de la ciudad, cuando la ciudad lo único que hizo fue reforzar una tendencia que era nacional. Si claro. abordan abiertamente su crisis, plantean problemas y se produce una diferenciación, el mapa político de la izquierda puede cambiar. Sí. Si el mapa político de la izquierda cambia, nosotros vamos a tener en cuenta ese cambio. Ujú.
vamos a procesarlo, vamos a tenerlo presente. ¿Se entiende? Sí, sí. Todo está en movimiento. El solo hecho de decir, bueno, llegaréis a un acuerdo con este, el otro, sin saber si van a llegar. ¿Qué va a pasar con el peronismo? Mira a Kicillof. Kicillof quería que los docentes le firmaran, y lo logró con Baradel, una paritaria como la que exige Milei. Claro. No hay diferencia entre Kicillof y Milei, por lo menos para los docentes, y Baradel la firmó. ¿Con qué autoridad va a ir a estas elecciones? Entonces pueden haber Cambios. ¿cómo se dice? Delimitaciones, realineamientos, se van a producir en todo el campo político, en el campo político de derecha y también en el campo político de izquierda. Cuando eso vaya ocurriendo, yo encantado de ser el primero en discutirlo con ustedes. Excelente. Jorge, como siempre, te quiero agradecer por tu tiempo y tu disponibilidad cada vez que nos ponemos en contacto, y también por seguir en esta tarea de discutir, que me parece que en estos momentos se vuelve sumamente necesario. A los 10 que... puntos. Les agradezco yo de mi parte, por favor. Muchísimas gracias, Jorge.